¿Realmente conoces tu historia laboral? Porque es tu futuro, te contaré cómo analizar la historia, cómo observar los vacíos laborales, las omisiones en la afiliación y las moras. Además, todo lo relacionado con este tema. La historia laboral, como su nombre lo indica, es un documento donde se ve reflejada la historia de toda la vida laboral del trabajador referente a las cotizaciones en el Sistema General de Pensiones. Entonces, en esta historia laboral, si es de Colpensiones, vamos a visualizar en las primeras hojas un resumen donde se ven en la primera casilla está todos los empleadores, con qué empresas trabajamos, después está el ingreso base de cotización, que lo pueden observar como IBC, después está qué cotización se pagó, o sea, el valor que se pagó de cotización, después está si se cobraron intereses de mora o no, y por último vamos a ver una casilla de observaciones. En esa casilla de observaciones entonces podemos encontrar todo lo relacionado con inconsistencias, con aplicaciones de pagos, con traslados de régimen, etc. Y ya más adelante en la historia laboral encontramos el detalle mes a mes. En el detalle mes a mes sí podemos ver también el NID del empleador en la primera columna, después quién fue el empleador, el IBC también, la cotización pagada, los intereses de mora, cuántos días se cotizaron, cuántos días aplicó Colpensiones y por último la casilla de observaciones. Pero como ahí podemos ver mes por mes, entonces podemos encontrar si hay vacíos. Por ejemplo, de enero del 95 se salta a febrero del 98. Entonces, o por ejemplo, observamos que ese vacío está con una novedad de retiro. Entonces esto quiere decir que el empleador venía cotizando, reportó el retiro porque el trabajador ya no está al servicio de él y a los 2 años volvió a conseguir empleo y volvió a empezar a cotizar. Ahí como hay novedad de retiro, pues no hay ninguna mora, hay un vacío que ya el trabajador tendrá que pensar para quién trabajó en esa época o en qué empresa estuvo en esa época. Sin embargo, si ese vacío se presenta y no hay novedades de retiro, entonces podríamos pensar que hay una mora, o sea que el empleador venía pagando, dejó de pagar, no reportó novedad de retiro porque el empleador continuó trabajando y se presenta el vacío, ahí uno piensa, hay una mora que tenemos que identificar si es una mora real o si es una mora presunta. Las moras reales es cuando efectivamente el trabajador prestó sus servicios y el empleador no pagó. Y la mora presunta es cuando el trabajador no prestó los servicios porque se retiró de la empresa, pero el empleador por error no reportó la novedad de retiro. La historia laboral se conforma por las cotizaciones que estemos haciendo al fondo actual en el que nos encontremos afiliados, por las cotizaciones efectuadas a fondos diferentes. Por ejemplo, si hemos estado en Colpensiones y hoy estamos en fondo privado y tuvimos cotizaciones en Colpensiones, pues también esas se van a sumar. O si estuvimos en otros fondos privados, por ejemplo, estamos en Protección y estuvimos en Porvenir, también se van a sumar esas semanas y se van a trasladar al fondo en el que nos encontremos. También la historia laboral es conformada por los certificados CETIL. El certificado CETIL es el que expide la entidad pública a la cual hemos prestado servicios y no hicieron aportes al Sistema General de Pensiones antes del año 94. Ellos expiden un certificado CETIL donde consta qué periodos laboramos, en cuáles se hicieron aportes, en cuáles no, a qué fondos se hicieron los aportes, y ese certificado CETIL se aporta al fondo de pensiones para ser tenido en cuenta al momento del reconocimiento pensional. También hace parte de la historia laboral los cálculos actuariales. Los cálculos actuariales son esos periodos en que laboramos por algún empleador y no nos hicieron aportes. Pero este empleador hoy puede ir a subsanar esa irregularidad pagando un cálculo actuarial y simplemente por la planilla de Soy Actuario el empleador ingresa, crea su usuario y contraseña, dice de qué periodos a qué periodos quiere pagar, que fue un empleador omiso y la planilla le liquida. El cálculo actuarial se paga y posteriormente, después de que pague, ya va a aparecer en la historia laboral. Entonces retomemos las cotizaciones del fondo actual, las cotizaciones de otros fondos, los certificados CETIL y los cálculos actuariales. Cuando revisemos la historia laboral, entonces debemos verificar en las columnas donde están los números de días cotizados, primero que estén los días correctos, es decir, si trabajé 30 días, que los 30 días estén correctos. Segundo, que no hayan hecho imputación de pagos, porque a veces se observa en la historia laboral que si hay algún empleador en mora anterior, entonces quitan semanitas de las actuales para pasarlas a los aportes en mora. Entonces eso se llama imputación de pagos y la idea es que estas inconsistencias no se vean reflejadas en la historia laboral. Ya podríamos definir en un momento cómo logramos corregir estas inconsistencias. Además, si en la historia laboral no se visualiza
el certificado CETIL, que es el de los tiempos públicos que hablamos ahorita, entonces debemos pedir a la entidad donde laboramos el certificado, la expedición del CETIL, y una vez lo tengamos, aportarlo al fondo de pensiones para que al final se puedan ver todos estos tiempos reflejados en esta historia. Bueno, entonces en el certificado CETIL, como lo estamos viendo en pantalla, observamos cómo en este certificado se detalla el nombre del empleador, el periodo para el cual laboramos con esta empresa, con esta entidad, o sea, desde hasta, a qué fondo de pensiones le hicieron los aportes, qué tipo de vinculación tenían, qué cargo desempeñaba. También vamos a encontrar detallados los salarios que devengamos mes a mes. Y listo, solamente este certificado CETIL lo expide la entidad y se aporta al fondo de pensiones. Si observan la historia laboral de Colpensiones que pasamos en la pantalla, se observa el certificado CETIL ahí reflejado en la historia laboral. O sea, ahí ven cómo Colpensiones ya incluyó el certificado CETIL y se visualiza el número de identificación del empleador, el nombre del empleador, de qué periodo a qué periodo y cuántas semanas se ven reflejadas por este CETIL. Cuando tenemos moras en la historia laboral, quiere decir que un empleador afilió, empezó a pagar, dejó de pagar, y en este caso Colpensiones o el fondo al que me encuentra afiliado está en la obligación de ejercer las acciones de cobro con la empresa que adeuda. Si el fondo de pensiones no ejerce estas acciones de cobro, no inicia procesos para recuperar ese dinero, esas cotizaciones, el fondo está en la obligación de asumir esos aportes. Entonces, cuando vemos en la historia laboral que hay moras, podríamos, si la empresa existe, podríamos hablar con la empresa para que pague esos aportes que debe y que se puedan ver reflejados en la historia laboral. Si la empresa no existe o se niega a pagar, entonces demandamos a Colpensiones para que el juez condene a Colpensiones a asumir estos aportes en mora y a acreditar las semanas faltantes o al fondo de pensiones pues competente para que asuma estas semanas y se vean reflejadas en la historia laboral. Entonces, estos periodos los recuperamos de esta manera, demandando al fondo de pensiones para que los condenen a asumir las cotizaciones. Y la otra opción es cuando tenemos omisión en la afiliación en algunos periodos, es decir, que el empleador no afilió, no pagó y se ve el vacío. En ese caso, sí tenemos que demandar directamente al empleador, porque como no hubo afiliación, Colpensiones no conocía de esa relación laboral. Como Colpensiones no sabía de esa relación laboral, el directamente responsable de esos aportes será el empleador. Entonces, si el empleador existe, demandamos al empleador para que lo condenen a pagar el título pensional, el cálculo actuarial, y después de que pague se va a ver reflejado en la historia laboral. Si el empleador no existe, pues no tendremos a quién demandar en ese caso concreto. Recuerda la importancia de revisar permanentemente tu historia laboral. Por eso puedes contactarnos vía WhatsApp a nuestra línea 310-665-8193, seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. La asesoría no tiene ningún costo, podemos revisar la historia laboral y definir si existen vacíos laborales, si son moras o si son omisiones en la afiliación.